En el siglo V a.C., Atenas se convirtió en la cuna de la democracia, un sistema político que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Antes de su instauración, Atenas, como muchas otras polis griegas, estuvo gobernada por monarquías y oligarquías donde solo una élite tenía el poder. Sin embargo, el descontento social y la lucha de las clases populares llevaron a una serie de reformas que darían paso a una nueva forma de gobierno, el gobierno del pueblo. Los primeros pasos hacia la democracia fueron dados por el legislador Dracón en el siglo VII a.C., quien codificó las leyes atenienses. Aunque sus leyes eran extremadamente severas, de ahí el término draconiano, establecieron un marco legal escrito que redujo el poder arbitrario de la aristocracia. Sin embargo, fue Solón, a comienzos del siglo VI a.C., quien implementó reformas más profundas. Eliminó la esclavitud por deudas, amplió la participación política a más ciudadanos y estableció la eclesía, una asamblea en la que los ciudadanos podían votar sobre asuntos importantes. Estas reformas permitieron que Atenas comenzara a alejarse de la aristocracia y a acercarse a un sistema más participativo. Sin embargo, las reformas de Solón no fueron suficientes para consolidar la democracia, y Atenas experimentó periodos de tiranía, como el de Pisístrato y sus hijos. Pisístrato fue un tirano popular que implementó medidas que beneficiaron a los campesinos y fortalecieron la economía ateniense. No obstante, tras su muerte, sus hijos fueron derrocados y se dio paso a un nuevo proceso de transformación política. La verdadera democratización de Atenas ocurrió con las reformas de Clístenes a finales del siglo VI a.C. Clístenes reorganizó la estructura política de Atenas, dividiendo la población en 10 tribus basadas en la residencia en lugar del linaje, lo que redujo la influencia de las familias aristocráticas. También creó el Consejo de los 500, Bulé, cuyos miembros eran elegidos por sorteo entre los ciudadanos y se encargaban de preparar las leyes que serían votadas en la eclesía. Además, estableció el ostracismo, un mecanismo mediante el cual los ciudadanos podían votar para exiliar a cualquier persona que consideraran peligrosa para la democracia. Esta medida buscaba prevenir el surgimiento de nuevos tiranos y garantizar que el poder se mantuviera en manos del pueblo. El siglo V a.C., bajo el liderazgo de Péricles, marcó la época dorada de la democracia ateniense. Durante su gobierno, la eclesía se convirtió en el centro de la vida política, y todos los ciudadanos varones mayores de 18 años podían participar en ella. Pericles impulsó la participación ciudadana al pagar un salario a quienes ocupaban cargos públicos, lo que permitió que incluso los más pobres pudieran involucrarse en el gobierno. Bajo su liderazgo se construyeron monumentos icónicos como el Partenón, y Atenas se consolidó como la polis más influyente de Grecia. En este periodo, también se desarrollaron mecanismos de control democrático. Los tribunales populares, Heliea, permitían que ciudadanos comunes juzgaran casos legales y políticos, lo que aseguraba que la justicia estuviera en manos del pueblo y no solo en la élite. También se utilizaban sorteos para la selección de magistrados, evitando así la concentración de poder en manos de unos pocos. Esta etapa fue fundamental para el desarrollo de la democracia en la antigua Grecia y sentó las bases para el pensamiento político occidental. Sin embargo, la democracia ateniense tenía sus limitaciones. Solo los varones ciudadanos podían participar en la política. Las mujeres, los esclavos y los metecos, extranjeros residentes en Atenas, estaban excluidos. Además, aunque la participación era directa, la influencia de ciertos políticos y oradores carismáticos podía manipular la opinión pública. A pesar de esto, la idea de un gobierno basado en la participación ciudadana se convirtió en un modelo revolucionario que influiría en las democracias modernas. Con el paso del tiempo, la democracia ateniense sufrió crisis y transformaciones, especialmente tras la Guerra del Peloponeso y la posterior dominación macedónica. Tras la derrota ante Esparta en el 404 a.C., Atenas cayó en una crisis política que llevó al establecimiento de un gobierno oligárquico conocido como los 30 tiranos. Este régimen fue breve y extremadamente represivo.
lo que provocó una reacción popular que restauró la democracia unos años después. Sin embargo, la independencia de Atenas se vería cada vez más amenazada por potencias externas. Con la conquista de Grecia por parte de Filipo II de Macedonia y posteriormente de su hijo Alejandro Magno, la democracia ateniense perdió gran parte de su autonomía. Aunque algunas instituciones se mantuvieron, la influencia de Atenas decayó en favor de un sistema más centralizado. A pesar de su declive, el impacto de la democracia ateniense no desapareció. Sus principios influyeron en la organización política de Roma y,